Muy buenas tardes con todos por parte de la empresa Hexagonal Construction Company. En esta ocasión vamos a realizar una pequeña introducción y también definiciones acerca del modelado de techos parabólicos, cuáles son los comportamientos de estos techos parabólicos en sí y cómo actúan, qué fuerzas actúan entre sí, entre ellos. Entonces, para ello vamos a hacer una pequeña introducción rápida. Muchos de estos conocimientos, de estas partes de lo que se evalúa y se ve los comportamientos son parte de lo que se ha aprendido, de lo que se ha evaluado y también de lo que se ha visto, obviamente. Hay que tener en cuenta que para poder tener criterios hay que tener tanto la teoría como la práctica para poder tener los criterios correspondientes para el diseño de cualquier tipo de estructura. Les hacemos acordar que tenemos obviamente nuestros videos compartidos en nuestra cuenta de YouTube, la cual lo pueden encontrar obviamente ingresando a nuestro link o también buscándonos como Hexagonal Construction Company y van a encontrar diferentes tipos de definiciones y explicaciones gratuitas respecto a lo que son la construcción de estructuras de acero en diferentes tipos, en SMF, SCBF, sistemas arrastreados y sistemas no arrastreados. Por ejemplo, aquí tenemos una cobertura que consta de de siete arcos parabólicos, que obviamente estos arcos están soldados con bridas superiores y bridas inferiores. Si nosotros verificamos, tenemos bridas superiores y también lo que son bridas inferiores. Vamos a hacerlo de otro color. Bridas inferiores y bridas superiores. Estas bridas ayudan obviamente a que la estructura no pueda sufrir deflexión al momento de ejercer una fuerza lateral o un efecto de punzonamiento. Y también para soportar las cargas que obviamente están distribuidas sobre de ellas. Primeramente, hay que conocer que para poder, obviamente, diseñar este tipo de estructuras, primeramente debemos tener los criterios de cuáles son los criterios para poder diseñar estas estructuras. No es solamente dibujar o hacer un pequeño contexto construir, ¿no? Sino que hay que llevar a un tema de análisis sísmico de acuerdo a la normativa E030. Por eso que si nosotros tenemos esta luz, se debe calcular esta contraflecha para encontrar la flecha perfecta del arco que debe ser construida, obviamente, ¿no? Esta flecha, esta altura, debe ser encontrada de acuerdo a lo que se ha predimensionado. Y eso ustedes lo pueden encontrar dentro de las normativas, de la normativa AICC 360
o la normativa es 0,90 también lo pueden encontrar, que nos dan datos obviamente de predimensionados, de donde tú puedes guiarte y de la experiencia también que puedas tener. Si nosotros acercamos más esta, este arco, tenemos consideraciones que son las bridas superiores y obviamente las bridas inferiores. Acá tenemos diagonales y también tenemos montantes. Respectivamente, hay que saber identificar cuáles son los trabajos que en sí, los comportamientos que tienen estos elementos estructurales dentro del diseño. Si bien es cierto, las bridas superiores cargan todo la carga distribuida o repartida del techo, tanto como el tema de las correas, el tema de la cobertura, el tema de la lluvia. Estos transmiten, obviamente, todo este peso a lo que son las montantes y también las diagonales y transmiten a la brida inferior, a esta brida. Pero ¿cuál es el comportamiento en sí estructural de estas diagonales? Trabajan tanto en tensión y tracción, que quiere decir se pueden tensionar, es como decir, tensión, como si tú jalaras de los dos lados, como decir si estiran, y también se pueden traccionar. Entonces, de esta manera, ¿no? Distribuyen las cargas de esta manera, de esta manera, hacia la brida inferior de la brida superior, y así sucesivamente distribuyen las cargas estas estructuras. Pero, vamos a borrar esto, pero hay que tener en cuenta que no solo se queda ahí estas cargas distribuidas, sino que estas cargas distribuidas van a enviar toda esa carga que obviamente está dándose, y quiere decir que obviamente una carga va a ser distribuida para este lado y la otra carga va a ser distribuida por este lado. Si yo paso este a otra vista, voy a tener igual. Aquí obviamente si encuentra una estructura, una columna H metálica, aquí van a llegar todas las cargas distribuidas y dadas desde esta parte y de la otra parte, ¿no? Y esto va a bajar, estas cargas van a bajar hacia la cimentación y esto próximamente al suelo. Eso se tiene que entender para poder realizar bien un diseño o un comportamiento. Entonces, para que tú puedas transmitir la mayor cantidad de estas cargas al suelo, obviamente aquí deberías hacer la plataforma de anclaje para que estas cargas puedan transmitirse a esta columna. En muchos de los diseños he visto que estos anclajes no son tan considerados y por eso no transmite las cargas y tiende a fallar la estructura. Ahora, la diferencia entre, por ejemplo, construir una cobertura plana o una cobertura arco o una cobertura en forma de triángulo. Diferencias
que la cobertura en forma plana, hagámoslo un poquito más. Si yo tengo esta cobertura horizontal, la diferencia es que esta cobertura está más expuesta a sufrir proflexión por la carga, que uno de estos momentos va a tener este comportamiento, flexionarse o pandearse, ¿no? La normativa ISO 360 llama a esta deformación. Si yo tengo una cobertura tipo triángulo, recordemos que aquí hay un encuentro, en muchas ocasiones es soldado y en otras ocasiones es empernado, la cual estos dos agrupan fuerzas tanto de esta parte como de esta parte y obviamente mm, hacen una sola estructura, ¿no? En este caso, esto no puede sufrir reflexión salvo la luz y el empernado, la soldadura de esta parte no esté bien hecha. Puede, obviamente, la estructura no tener un comportamiento adecuado, ¿no? Es decir, puede romperse de esta forma, pero en este caso, si tú unes bien y sueldas bien y haces el empernado bien, no puedes sufrir este tipo de consecuencias. En el caso de la estructura en un arco, mayormente es más viable porque para mí eh, las cargas distribuidas son más uniformes, no, en este caso, no, en este caso, por ejemplo, tiene una pieza soldada, en este caso tenemos multitud de piezas soldadas, pero eh, que las longitudes o los especiamientos de dicho arco son más unidas y una mayor resistencia al tema de la flexión. En este caso, digamos que son más débiles al tema de la flexión y al tema de esfuerzos laterales. Eso tendrían que hacer más introducción si quieren, pues saber, o sea, investigar acerca de cuál puede ser más adecuado para, obviamente, el diseño del proyecto que ustedes están realizando. Tengamos en cuenta que para cada uno de los diseños, no, en muchas ocasiones se tiene que cambiar el tipo de cobertura. No puedes emplear una cobertura arco si es que te pide, obviamente, obligatorio que hagas un diseño de cobertura horizontal o cobertura de forma de triángulo. Pero eso requiere otro tipo de análisis, requiere otro tipo de arriostramiento, refuerzos para que pueda soportar y cumplir obviamente sus derivas de acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces, entonces veamos esta parte. Entonces veamos esta parte. Aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí, por ejemplo, podemos ver, si yo, por ejemplo, lo extrudo, podemos ver, obviamente, lo que se ha considerado dentro de este proyecto y considera, por ejemplo, el pedestal y también la columna H. Incluso tiene un arrastramiento de refuerzo, que es esta viga H, que obviamente está unido a lo largo de las... ¿Por qué motivos hizo esto? Obviamente para contrarrestar el desplazamiento de las derivas. Así como se puede colocar en concreto que son placas de concreto, aquí por ejemplo podemos colocar arriostres. Lo ideal hubiese sido también que se coloque de esta manera, pero
por tema de un presupuesto, obviamente se colocó el tema de estas vigas que van a ayudar a controlar esos desplazamientos, ¿no? Luego de eso, también se debe considerar, obviamente, el tema de las correas, muy importante, eh, sabiendo que si hacer el área techada, debería considerarse el tema de las correas. Por ejemplo, en este proyecto se ha considerado correas que están de línea amarilla, que están soportando la carga del techo y arriostres que pueden ir también en el techo de una forma que pueda contrarrestar sobre todo el tema del viento. Por ejemplo, en esta parte, por ejemplo, en esta parte, podríase considerar el tema de los esfuerzos del viento, considerando estas pequeñas estructuras que obviamente van a impedir que eh, el viento, cuando ingrese, el techo no sea pues empujado de adentro para afuera, ¿no? Por eso existe la normativa que habla tanto de barlovento como de sotavento. Tanto en dirección positiva como en dirección negativa, el viento puede ingresar y puede obviamente tratar de volar el techo, ¿no? Por eso es que se considera estas estructuras, pero cuando son lugares cerrados o tienen un cerco perimétrico, como por ejemplo un caso de estos, que todo esté cerrado de esta forma, no sería tan viable porque obviamente en este caso, en este caso cubría la mayoría de este diseño y no tenía pues casi ingreso adentro de aire o de viento, ¿no? Entonces, digamos que ha estado cubierto, digamos que este diseño ha estado cubierto de esta manera, ¿no? Todo esto cubierto. Si el viento quisiera ingresar por esta parte, no va a poder, va a chocar en este muro y va a tratar de que la estructura se mantenga, no haya ningún movimiento por viento. Lo mismo pues puede ocurrir en esta parte. Eh, existe dentro de esto el tema de muros que obviamente tapan esta estructura y tampoco el viento va a ingresar de esta manera porque va a ser controlado por el muro y otras viviendas que se encuentran en su alrededor. Pero cuando ya la estructura está, por ejemplo, en otros lugares, escampado, donde el viento es más fuerte, se puede considerar. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en esta estructura no se haya diseñado con los efectos del viento. Si nosotros corremos, por ejemplo, voy a hacer una pequeña, por ejemplo, si yo trabajo con el viento 1, debería simularme cómo el viento va a tratar de desformar mi estructura. Por ejemplo, ahí se ve cuando el viento ingresa y trata de desformar la estructura, tratando de hacerle que se suelten estos anclajes de las columnas. Trata de que el techo vuele, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, si trabajamos con el tema de el viento 2,
trata de aplastar a la estructura como si el viento quisiera hundir a la estructura, ¿no? Entonces, tanto en el tema de positivo y negativo, estas fuerzas interactúan. Es por ello que el análisis debe darse tanto para el viento y en cualquier tipo de estructura, ¿no? Así, por ejemplo, se haya considerado los muros que nosotros hemos considerado, se debe hacer, obviamente, estos análisis sismoresistentes. Y ahora, para la ejecución de estos proyectos o de este proyecto, obviamente tenía que haber control, un control, obviamente, de líquidos penetrantes, un control de líquidos penetrantes que compruebe que la soldadura obviamente no tiene fallas, tanto, por ejemplo, en todos los estructuras que hacen parte de la estructura y también, por ejemplo, el tema de los anclajes que van anclados al pedestal y el tema del anclaje del arco. Hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta que estos diseños tienen que ser bien revisados, obviamente, para que tenga su funcionalidad, porque digamos que en muchas ocasiones no se trabaja de la manera correcta y pues tiende con el tiempo a fallar, ¿no? En ese caso, nosotros en esos momentos estamos dando las facilidades, explicaciones básicas para que los que están empezando en el tema de la estructural puedan guiarse y complementar algunas cosas más adelante, ¿no? Por parte de la empresa Hexagonal Construction Company, estas indicaciones que venimos dando en nuestra página, te invitamos a que compartas, a que des me gusta. Igualmente puedas seguirnos en nuestra cuenta de YouTube, tenemos cuenta en LinkedIn, TikTok, tenemos cuenta de Facebook, la cual nos puedes encontrar como Hexagonal Construction Company. Soy el ingeniero Balance Sepúlveda y conmigo será hasta la próxima. Un saludo cordial para todos. No se olviden dejar sus comentarios y cada uno de nuestros especialistas le responderán de acuerdo a su necesidad. Un saludo cordial para todos. Nos vemos en un próximo video.